Bendiciones, buenos días. Mi nombre es Byron González, pastor y profeta de los ministerios Fuente de Vida Eterna de Jesús. Desde esta bella ciudad, Villanueva, Guatemala, Centroamérica, les enviamos un saludo y esperamos que se gocen no solo con este mensaje, sino con todos los otros que ustedes han podido ver. Esperamos que este mensaje llene su corazón y le ministre. Los bendecimos. Empezamos. Amén. El tema de hoy se llama Es cuestión de reinos. Otra vez. El tema de hoy se llama Es cuestión de reinos. Si usted se da cuenta y hace un análisis, en todo el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo lo que predicó fue el reino de los cielos. Y habló en diversas formas, habló en parábolas y habló acerca de ese reino. Es más, en Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero parece ser que nosotros, por alguna razón, al no entender que la lucha es entre dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, cuando buscamos primeramente las añadiduras del reino, sin darnos cuenta, estamos bajo la autoridad del reino de las tinieblas. Por ejemplo, si usted quiere un trabajo y usted no ha orado y usted no busca la dirección de Dios, sino que usted dice: no, yo voy a ir porque yo considero que debo de ganar tanto según mi conocimiento, según a lo que yo tengo derecho, y usted va a buscar su trabajo. O sea, usted va a buscar la añadidura del reino, pero no el reino de los cielos. En ese momento que usted sale por su propio conocimiento, en ese momento que usted sale por lo que le ofrecen afuera, pero no pidió dirección de Dios, no se sujetó al reino de los cielos, en ese momento usted está bajo la autoridad del reino de las tinieblas. Está aquí. Este mensaje yo espero con todo mi corazón que le abra el entendimiento y que nos ayude a lo que usted y yo tenemos derecho. De hecho, la Biblia dice que Él era rico y se hizo pobre para que usted fuese enriquecido. Pero si yo le pregunto: hermano, ¿usted es enriquecido? No, usted come y bebe y a veces ni le alcanza. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dios es mentiroso o dice la verdad cuando lo dice en su palabra, que es la Biblia? ¿Qué dice usted? Dios es veraz. Entonces quiere decir que si Dios es veraz, sea todo hombre mentiroso, dice el verso. ¿Me estoy dando a entender? Entonces quiere decir que cuando usted tiene un dolor, un malestar, ponga atención, y tiene que visitar un médico, ¿está aquí? Y el médico le dice: mire, según los exámenes que yo veo, según lo que dice acá, usted tiene tal enfermedad. Usted tiene dos opciones: o se sujeta al reino de las tinieblas, que es donde se mueve el sistema del mundo, o empieza a sujetarse bajo el reino de Dios, que es la luz, donde Él tiene autoridad sobre todo. Y es donde ocurren milagros. Entonces, cuando el médico ve lo que le está pasando, le dice: mire, según el sistema del mundo, según los aparatos, según los exámenes químicos, usted está enfermo, bien enfermo. Es más, le pronostico que en 3 meses lo enviamos, pero no para la salud, sino al cementerio.
Está aquí. Usted tiene dos opciones: o acepta lo que el médico dice que está en el sistema del mundo, o acepta lo que la palabra de Dios dice. Otra vez, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre, el médico que lo está viendo como trabaja en el sistema del mundo, le va a decir a usted lo que le está pasando porque es lo que él ve y es lo que él lee. Pero la Biblia dice en Isaías 53 que usted y yo fuimos sanados por sus llagas. Amén. Sea Dios veraz. Si le va a dar un aplauso, déselo, pero con todo su corazón. Pensemos en todos aquellos en la época de Jesús que estaban bajo el sistema del mundo, también conocido como reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas está lleno de enfermedades, y todo aquel que se pone a vivir bajo el reino de las tinieblas, o sea, entra bajo la autoridad del reino de las tinieblas, vive enfermo siempre, vive con escasez siempre, vive con temor a la muerte siempre, no disfruta lo que tiene. ¿Aló? Pero los que por un momento deciden vivir bajo el reino de la luz o el reino de los cielos, las cosas son diferentes. ¿Me estoy dando a entender? Pastor, dirá usted, sí, yo ya entendí. Ahora, ¿por qué estamos bajo el reino de las tinieblas? Ok, acompáñeme. Libro de Génesis, capítulo 3 y verso 1. Usted se va a dar cuenta en qué momento nos salimos del reino de Dios y caímos al reino de las tinieblas, también conocido como reino de la maldición. ¿Ya lo encontró? Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Óigame bien, no conocieron que eran igual a Dios. La serpiente los engañó, los sacó del reino de Dios y los llevó al reino de las tinieblas. Porque Él les dijo: el día que ustedes coman van a ser como Dios, van a conocer que son como Dios. Mire qué engaño. ¿Aló? Y cuando comieron, ¿qué pasó? No dice que vieron que eran como Dios, sino que se dieron cuenta que estaban desnudos y desprotegidos. Estar en el reino de las tinieblas es estar desnudo y sin protección. Estar en el reino de Dios es estar protegido y es estar en la luz. Amén. Verso 8. Oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Mire qué interesante. Y respondió: te oí en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué no tuvo miedo cuando el Señor se aparecía antes de que ellos estuvieran bajo la protección de las tinieblas? ¿Por qué no tuvieron miedo cuando ellos estaban en el huerto del Edén, cuando estaban bajo la protección del reino de los cielos? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, pastor, pregunte. ¿Has tenido miedo últimamente?
Porque si tú tienes miedo, es señal que en ese momentito te saliste del reino de la luz y entraste al reino de las tinieblas. Porque si usted está bajo autoridad, Dios le puede decir venga y viene, le puede decir vaya y va, le puede decir haz esto y lo hace. Pero cuando usted no está bajo autoridad, el Señor le dice haz esto y usted hace otra cosa. Por eso el centurión romano, el Señor Jesucristo cuando lo oyó, dijo: no he encontrado un hombre con tanta fe, sino este, que es centurión y es romano, en todo Jerusalén. Porque entendía cómo funcionaba el reino de la luz, pero entendía cómo funcionaba el reino de las tinieblas. Cuando Adán y Eva comen, se salen del reino de la luz y entran al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer su voluntad y no la de Dios. En el momento que usted y yo enfermamos, es porque nos salimos de la voluntad de Dios. Y nuestro cuerpo está desnudo, está desprotegido. Y el ataque puede ser inminente en cualquier momento. Verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? ¡Wow! Como quien dice, ¿en qué momento se te ocurrió salirte debajo de mi autoridad? Otra vez, Romanos 13, verso 1, 2 y 3. Toda autoridad ha sido delegada por Dios. Y el que resiste a lo delegado por Dios, a Dios mismo resiste y acarrea maldición para sí, dice. ¿Sí está aquí? Ok. Entonces quiere decir que cuando yo me resisto y no quiero obedecer a Dios, me salgo del reino de la luz y entro al reino de las tinieblas. Y en el reino de las tinieblas soy fácil presa. Pérez, esto se empieza a poner bueno. Dígale al que está a su lado, no parpadee, dígale. Y en casita, no vaya a ir a traer el vaso de agua, quédese ahí. Verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Uno de los errores más grandes que cometemos los seres humanos es que en vez de afrontar el problema, le estamos echando la culpa a segundas personas. Es más, si a veces no tenemos a quién culpar, decimos: el diablo, hermano, el diablo. Dígale al que está a su lado: y a veces es usted y soy yo, dígale, y no es el diablo. Porque yo no veo que el diablo fue a comer del árbol. Le insinuó a la mujer y ella comió. ¿Me explico? Entonces, verso 13, el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos, y con todo, y esto tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Ponga atención. Entonces dijo a Adán, fíjese qué interesante. A Adán lo dejó al final. Y esta es la parte que yo quiero usar para ilustrarlo y enseñarle. Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por causa tuya.
con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo te convertirás. Ponga atención. Quiere decir que cuando el hombre se salió del jardín del Edén, donde todo era luz, entró bajo el reino de las tinieblas, donde le dice que va, óigame bien, donde le dice que va a obtener su sustento con trabajo y con sudor. ¿Aló? Yo le quiero decir algo. El salir a trabajar y desgastar su vida no es una bendición, es una maldición, según lo que dice ahí. Pero yo hoy pretendo, en el nombre de Jesús, enseñarle cómo zafarse de ese reino de las tinieblas y entrar al reino de la luz. Por eso el tema de hoy se llama Es cuestión de reinos. Si usted está enfermo, es porque está bajo el reino de las tinieblas, está bajo ese poder. Y ese poder alimenta la enfermedad que usted tiene. Y usted ya oró, ya lloró, ya ayunó y no pasó nada. ¿Por qué? Porque sigue bajo la influencia de las tinieblas. Pero ¿qué sucede cuando ocurre un milagro? ¿Qué sucede cuando usted sana? Usted se cambió del reino de las tinieblas y se fue al reino de la luz, porque en el reino de Dios todo es posible. Ok, pastor, está bien, ya entendí, hay dos reinos, uno es negro y otro es blanco, sí, así en dos platos, ya entendí, uno es luz y el otro es tinieblas. Ahora, ¿cómo me salgo del reino donde no quiero estar? ¿Cómo? Porque eso es lo que quiero enseñarle hoy. Dios quisiera hacerlo, tiene el poder, mas sin embargo no lo hace, porque te dio libertad a ti y me dio libertad a mí para escoger entre el bien y el mal. Ese es el mayor misterio. Por eso es que usted ve que hay cristianos de nombre que allá afuera andan haciendo fechorías. Nunca fueron del reino de la luz. El mismo Señor Jesucristo habló de ellos y dijo: apártense de mí, malditos. Nunca los conocí. Mire qué terrible. Pero posiblemente van a la iglesia, pero posiblemente mencionan el nombre de Jesús. Pero si mencionaran el nombre de Jesús y de Dios, estarían en el reino de la luz y no en el reino de las tinieblas. ¿Sí está aquí? Voy a apresurarme un poco porque es mucha información la que le quiero trasladar. ¿Cuántos se recuerdan de la parábola de la pesca milagrosa en Lucas 5 del 1 al 11? ¿Cuántos? Todos. Ok, ponga atención. Usted se recordará que dice que Jesús iba por la orilla del lago y vio que la gente tenía comezón de oír. Y habían ahí unos, dice, que estaba Pedro, Jacobo y Juan lavando las redes. Y se acercó a ellos y les dijo: ¿me pueden prestar la barca para que yo predique a esta gente que tiene comezón de oír? Y se la prestaron. Ahí no hubo problema. La barca se hizo unos cuantos metros de la orilla y Jesús predicaba. Fíjense qué interesante. Yo he predicado sobre este pasaje muchas veces, pero no le había predicado lo que le voy a predicar hoy. Porque a mí el Señor me abrió el entendimiento así. Dije: wow, esto tengo que predicar. Ponga atención. Cuando estaba ahí, le dice a Pedro: boga mar adentro.
Y Pedro empieza a poner excusas. Sí, hemos estado pescando toda la noche, no hemos agarrado nada, vamos a volver a ensuciar las redes, ya las limpiamos. Pedro, boga mar adentro. Sí, pero no hay peces, hemos estado pescando toda la noche, no sé qué. Pedro, boga mar adentro. Y ahí me llamó la atención el Señor. Cuando Pedro salió a pescar en la noche, estaba bajo la influencia del reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas te niega lo que tú tienes derecho. Porque la Biblia dice que Él era rico y se hizo pobre para que usted y yo fuésemos enriquecidos. Lanza las redes, Pedro, donde yo te diga. Esto es explosivo lo que viene. Ponga atención. Y cuando Pedro lanzó la red, porque le dijeron que eran las redes, solo lanzó una. Dice que era tal cantidad de peces que la barca ya se hundía. Pedro cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Usted conoce el resto de la historia. A donde yo quiero llevarlos a esto. Pedro había trabajado todo el día y toda la noche bajo la influencia del reino de las tinieblas. Pero como el Señor le quería dar una lección a Pedro y le dijo: mientras tú hagas lo que tú quieres y no te pongas bajo la influencia del reino de Dios, Dios nunca te va a enseñar dónde están las bendiciones. Fue muy rápido. Era el mismo lago, eran las mismas barcas, eran las mismas redes, eran los mismos pescadores, pero la influencia no era la misma. ¿Sí está aquí? No, esto se pone explosivo. No era la misma. Aparentemente todo era igual. El mismo lago, la misma gente, las mismas barcas, las mismas redes. Pero había algo diferente, y ahí fue donde Dios me abrió los ojos y me dijo: pon atención. Porque durante toda una noche Pedro no agarró ni un bute, ni una pepesca, ni una sirica, ni un cuatro ojos. ¿Está aquí o no? Yo sé que alguien en el extranjero estará diciendo: ¿qué quiere decir pepesca? ¿Qué quiere decir bute? ¿Qué quiere decir sirica? Es un pescado pequeñito, mi hermano. Dejémoslo ahí. No agarró ni uno. Pero resulta que cuando Pedro obedece, se cambia de reino. Sale de la influencia del reino de las tinieblas y entra bajo la poderosa mano de Dios, entra bajo el poder del omnipotente, entra bajo el reino de la luz. Y cuando usted se somete, cuando usted se sujeta, Dios le descarga información de dónde están los peces. ¡Wow! Fíjese qué interesante. Yo he predicado del 1 al 11, pero no le había puesto atención y tenían comezón de oír. La voluntad de Dios era que primero satisfacieran espiritualmente al necesitado. Y cuando Jesús vio que había necesidad de satisfacer a estos que querían oír, Jesús dijo: cuando yo les predique, mi Padre me va a dar la información donde están los peces. Y entonces le dijo: Pedro, préstame la barca. ¿Aló? Porque cuando tú le prestas la barca a Jesús, te haces merecedor de que el Señor descargue la información para que te dé ideas,
para pescar, para prosperar y para sanar. Ponga atención, vamos a ver otros pasajes. Mire qué interesante. Quiere decir que en el momento en que Pedro presta la barca, el Señor lo incluye en la bendición. En el momento que, bueno, aquí algunos somos transatlánticos, ¿verdad? Aleluya. A ver, agarre su dedito, señálese usted y dígale: de hoy en adelante te voy a traer a la iglesia, porque yo sé que tienes comezón de oír, para que cuando Dios nos dé la información, encontremos todo lo que Dios quiere para nosotros. Amén, amén y amén. Mira lo interesante. Quiere decir que cuando el Señor le dijo: métete más adentro, pero Señor, Pedro, Dios me acaba de decir, mi Padre me acaba de decir el lugar exacto donde están los peces. Hubo empate. Ponga atención porque esto se pone bueno. Si usted está cansado de vivir con el poco dinero que gana y es más lo que trabaja y no avanza, es porque usted está bajo la influencia del reino de las tinieblas. Y en el reino de las tinieblas a usted lo engañan, le mienten, lo oprimen y hasta se enferma. ¿Aló? Dígale que está a su lado: eso está por cambiar esta mañana, dígale. Y allá en casita: eso está por cambiar. Amén. Ponga atención. Dice la Biblia, y mira lo interesante, dice la Biblia que cuando el Señor le dijo a Pedro: boga mar adentro, Pedro empezó a poner excusas. Pero Jesús ya tenía la información que su Padre le había dado por haber saciado. ¿Sí está aquí? Usted no sabe las bendiciones que se pierde al no venir a la iglesia. Usted no sabe las bendiciones que se pierde al no obedecer lo que la palabra de Dios dice. Usted no sabe las bendiciones que se pierde al no entrar bajo la obediencia del reino de los cielos. ¿Sí está aquí? Ese pasaje de Mateo 6:33 me abrió los sesos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús, cuando llegó a ese lugar, vio que había algo que no se le estaba haciendo justicia a la gente, y era que tenía comezón de oír y no había quien les hablara, no había quien les enseñara. Pero ese día, junto a la orilla del lago, algo maravilloso estaba por suceder. Llegó alguien que le gusta hacer la voluntad de su Padre. Vio la necesidad y sabía que cuando esa necesidad iba a ser suplida, Dios iba a descargar del reino de los cielos la información donde estaban los peces. En las casas de paz, en los diferentes ministerios, hay comezón de oír. Y Dios espera que usted y yo, y ustedes en casa, suplamos esa comezón de oír. Y cuando usted como líder va y suple esa necesidad, de repente Dios te descarga información de dónde están las bendiciones. Te descarga información de cómo prosperar. Te descarga información de cómo sanar. ¿Sí se está gozando? Bueno, veamos otro pasaje.
Un pasaje que también he predicado mucho, Mateo 17. Y verso 24. Cuando llegaron a Capernaum, se les acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de los 2 dracmas. Y dijeron: ¿no paga vuestro maestro los 2 dracmas? Y él dijo: sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió Pedro, dijo: de los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos de los impuestos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma al primer pez que salga, y cuando le abra la boca hallarás un estetero o un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ok. Hagamos un alto, porque esto es importante lo que voy a decir. Y yo sé que esto le va a cambiar su vida. Yo me puse a pensar, porque cuando yo descubrí que es cuestión de reinos, toda la Biblia se me transformó, se me reseteó, empecé de nuevo a estudiarla. Mire qué interesante. Yo me hice la siguiente pregunta: ¿cuántos peces habrían en ese mar? ¿Cuántos peces habrían con una moneda? A ver. Pero lo que no había visto, porque lo estudié en varias versiones, es que dice que él tiene que lanzar el anzuelo y el pez subió. No dice que el pez mordió el anzuelo, dice que subió. ¿Cuál era la señal para el pez? Que el anzuelo bajara. Y dijo el pez: déjeme agregarle Hollywood. El pez vio el anzuelo, dijo: el maestro, el Señor, el creador de los cielos y de la tierra, por causa de él vivo yo, necesita esta moneda. Y subió, dice. No dice que lo sacó. ¿Cuántos de ustedes saben pescar y lanzan el anzuelo y la mojarra le salta al cesto? Ninguno. Hasta que no muerde el anzuelo, ¿verdad? Bueno, pues para que usted vea que en el reino de las tinieblas usted tiene que pescar de uno por uno. En el reino de la luz, los peces reciben la orden y saltan hacia usted. Por eso el tema es cuestión de reinos. ¿Y cuál es la señal de que yo o usted estamos bajo qué reino? Bueno, obsérvese. Si usted no está prosperando, me temo que le está costando, porque va con un anzuelo y espera que las bendiciones muerdan el anzuelo. Y así es difícil, muy difícil. Se puede, pero es difícil y toma tiempo. Ahora, ¿cuántas bendiciones va a pescar usted con anzuelo que lo catapulten para cumplir con todo? Difícil. Pero si usted es de los que primero busca el reino de Dios y su justicia, por eso Jesús le dijo a Pedro: ¿quiénes pagan los impuestos? ¿Los hijos o los extranjeros? Él dijo: los extranjeros. Está bien, o sea que tú y yo estamos exentos, sí, pero para que no se escandalicen, porque eso es justo. Wow, dije yo, qué tremendo. Y le dio la orden a Pedro y le dijo: vete al mar, lanza el anzuelo y el primer pez que suba. No le dijo que lo atrapes, no le dijo que lo agarre, le está diciendo: va a haber un pez que cuando ve el anzuelo que entra al mar, él sabe que es el momento de subir. Esa es la señal. Ahora,
¿Quién le descargó esa información a Jesús? Su Padre que está en los cielos. Porque se fijó que Jesús quería hacer lo justo. Porque cuando usted hace lo justo, las bendiciones, en vez de alejarse, empiezan a subir y saltan sobre usted. ¿Se acuerda usted de Abraham? Que el Señor se le tuvo que aparecer en sueños ahí en Génesis 15. Por eso le dije, a mí la Biblia me dio vuelta. Tengo que empezar de nuevo. Porque me enseñaron, me descargaron el chip de 2 reinos. Y tengo que volverla a empezar. Miren qué interesante. Yo dije, ya voy avanzando un 3%, dije yo. Y me vuelven a descargar información y empiezo de nuevo. Y mire lo interesante. El Señor se le aparece en sueños y le dice a Abraham: Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, no temas. Y en el sueño Abraham responde: ¿qué me darás si ando sin hijo? Pregunto, ¿era justo lo que Abraham estaba diciendo? No, porque en Génesis 12 Dios le había dicho que iba a ser padre de naciones. Pero ¿qué pasó? Al nomás salir, hubo hambre en la tierra y descendió al lugar donde Dios no le había dicho que descendiera. En vez de estar bajo la protección divina y que Dios iba a proveer, él buscó la protección del reino de las tinieblas y buscó a Faraón. Por poco pierde a la esposa, por poco pierde sus promesas, por poco pierde hasta la vida. Lea el pasaje, Génesis 12, del verso 10 en adelante. Mucha gente hoy en día anda buscando su provisión, anda buscando su bendición sin preguntarle a Dios. Y así como un día les vino la bendición, un día se va. Y después se quedan preguntando: ¿y qué pasó? Pastor, si veníamos bien. ¿Aló? Entonces, como Abraham decía, Eliezer, 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 y no era lo justo. Así como usted dice, ese de esa casa, a saber a qué negocio se dedica. Ese es su Eliezer, cuando el Abraham es usted. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? Llamar las cosas que no son como que si fuesen. Llámelas, llámelas, llámelas y vendrán. Ahora mire lo interesante. Hasta que Dios agarró a Abraham, porque dijo: si sigo así, si dormido me contesta así, despierto, ¿qué no me va a decir? Y lo agarra y lo lleva y le muestra las estrellas del cielo. Y le dice: así será tu descendencia si las puedes contar. Entonces él empezó: 1, 2, 3, 4. Señor, no se puede contar. ¿Y así va a ser mi descendencia? Sí, así va a ser su descendencia. Entonces dice el siguiente verso: y Abraham le creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. Si usted no le cree a Dios que lo va a bendecir, jamás va a entrar bajo el reino de Dios donde las cosas son justas. No va a haber la salud, no va a haber la sanidad, no va a haber la prosperidad. Porque hasta ahora, si usted anda bajo su propia opinión, está bajo el reino de las tinieblas. Pastor, pero yo ya oré, y Dios, ¿por qué no me revela dónde están los peces o los negocios? ¿Por qué Dios no me revela dónde está el pez con la moneda de oro o mis bendiciones? No se la va a revelar hasta que usted haga la voluntad de Dios. ¿Sí está aquí? Y esto se pone bueno cada vez. ¿Por qué cree usted que diezmamos y ofrendamos?
Buena pregunta. ¿Será que lo hacemos porque a Dios le gusta dejarnos en la calle? ¿Será que lo hacemos porque Dios tiene algún plan? Cuando usted da la 10ª parte, usted somete el 90% bajo el reino de los cielos. Pero mientras usted no diezme y no ofrende, y usted quiere hacer su voluntad, es cuestión de tiempo que algo malo suceda. Ay, pastor, no me diga eso. Sí, porque la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que en la tierra o en el mundo hay, es de Él. ¿De qué le sirve a usted no honrar a Dios con sus bienes si una noche de estas le aparece una enfermedad? A ver, ¿cómo se la va a quitar? Con dinero se va a caer en la calle. ¿Aló? ¿Por qué? ¿Por qué el dinero no le va a servir? Porque usted nunca puso la parte que es de él bajo el reino de Dios. Por eso le dije, esto es cuestión de reinos. Solo el pastor Marito. Otra vez, esto es cuestión de reinos. Usted decide, usted es el único que decide bajo la influencia o bajo el poder de qué reino quiere estar. Si quiere estar bajo el reino de las tinieblas, no haga nada. Así como está, va bien. Bien fregado, pero va bien. Sí, me entiende. Pero si usted decide hoy cambiar y poner su vida, su salud y sus finanzas bajo la poderosa mano de Dios, dándole a Dios lo que es de Dios, usted va a ver la gloria de Dios. El Señor le va a descargar la bendición. ¿Dónde están todas las bendiciones para usted y su familia? Ese es el misterio del diezmo. Pastor, y mire, y ya que lo tocó, y sí, hermano, pregunte, y mire, y es lo que yo quiero, lo que yo puedo, o cómo está la cosa. Es el 10% de lo que recibe de su mano. ¿Y no puedo quitar el IX? No. ¿Y no puedo quitar ahí el ahorro? No. ¿Y no puedo quitar lo que me gasto de combustible? No. ¿Y no puedo quitar el gasto de los empleados? No. ¿Y si doy lo que yo quiero? Entonces no chille, pues. No pregunte. No le va a bajar el paquete, no le va a bajar la información, no le va a bajar la bendición. Perdone. Así funciona. Yo no le voy a venir a aplicar aquí una pomada sana y decirle, váyase hermano, haga lo que quiera. No, porque el día de mañana a mí me van a jalar las orejas. Ay, pastores, que yo creí que podía descontar mi pensión. No. Porque a Dios se le da la 10ª parte del primer fruto. ¿Aló? Porque si usted le da lo que usted considera que es la 10ª parte, está chueco. Y ahí en Malaquías capítulo 3 verso 1 dice, vayan y preséntense delante de su príncipe que les acepte la oveja choca, manchada, enferma, muerta. A ver qué les va a decir, dice. ¿Y ustedes por qué me traen a mí lo chueco, lo choco y lo manchado? ¿Está aquí o no? Ah, no, pues hablemos claro, hermano, porque Dios está contigo. No me entendió el mensaje, ¿verdad? Y con esto voy terminando. Cada vez que usted y yo diezmamos y ofrendamos, ponemos nuestras finanzas bajo la poderosa mano de Dios. Ese es el famoso milagro.
Todo aquel que diezme y ofrende pone bajo el reino de los cielos su bendición. Su 90% empieza a trabajar. La descarga espiritual para decirte dónde están los negocios empieza a venir a tu vida, y de una forma milagrosa y sobrenatural empiezas a tener ideas, empiezas a tener visiones, empiezas a decir: voy a hacer esto, voy a hacer allá, siento en mi corazón que por aquí es el camino, Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar. Pero si usted le empieza a robar a Dios, es porque usted está bajo la influencia de las tinieblas. Las tinieblas nunca te van a decir cómo prosperar. Es más, las tinieblas te van a alejar de Dios. Por eso es que mucha gente, cuando se aleja de Dios, allá afuera sufre. Pero cuando la gente regresa y se somete bajo la autoridad de Dios, no solo, óigame bien, no solo tiene paz, no solo tiene justicia, sino que también se le agrega salud y prosperidad. Amén. Cuando Adán y Eva pecaron, en el capítulo 3 de Génesis, del verso 17 en adelante, dice que la tierra entró bajo maldición. Y la única forma de quitar esa maldición es cuando usted se sujeta al reino de los cielos. ¿Me estoy dando a entender? Porque esa es la clave. Para que usted tenga no solo una buena vida, sino una vida próspera y feliz. Hasta que Dios nos llame a su presencia. Dice que sus siervos, los que murieron, murieron en buena vejez. Eso es muy diferente a los que mueren en una mala vejez. Hoy vamos a honrar al Señor con nuestros bienes. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva de que ¿quién quiere usted que gobierne sus finanzas? ¿Que gobierne el reino de las tinieblas o el reino de la luz? O mejor dicho, ¿bajo de quién quiere usted que esté la autoridad sus finanzas? ¿Bajo la autoridad del reino de las tinieblas o bajo la autoridad del reino de la luz? Usted decide. Así como usted decide si quiere oír la palabra de Dios o no la quiere oír. De cada uno de nosotros depende. Amén. Por eso el mensaje de hoy se llama: es cuestión de reinos. Y de usted y de mí dependen debajo de qué autoridad estamos. Si estamos debajo de la autoridad del reino de la luz o del reino de las tinieblas. Y yo te hago un llamado a ti que me estás viendo por televisión, que hoy tomes una decisión. Si deseas estar bajo la autoridad del reino de la luz o del reino de los cielos, asiste a una iglesia, congrégate y honra a Dios con tus bienes. Pero si tú tomas la decisión de no honrar a Dios con tus bienes, de no congregarte, lamento decirte que estarías bajo la influencia del reino de las tinieblas. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz fin de semana. Bendiciones.